Ahora, por último, ¿cómo se manifiesta la violencia política contra las mujeres en razón de género antes, durante y después del proceso electoral? Bueno, primero hay que entender que esta violencia se puede presentar en todos los momentos de la contienda, antes, durante y después de las campañas. Como hemos explicado, antes de las campañas, pues para evitar que una mujer se registre, ¿no? Durante las campañas, cuando se dicen cosas negativas o se difunden imágenes íntimas, cuando se les amenaza, cuando se les violenta físicamente, incluso cuando se llega lamentablemente a asesinar a candidatas, y después cuando no pueden ejercer plenamente sus cargos, no se les da la información o no se les da toda la información, no se les da, no se les paga por el cargo que están desempeñando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es todo el espectro, no solamente es un momento, sino en todo el espectro de una contienda. ¿Cómo se manifiesta la violencia política contra las mujeres en razón de género durante todo este proceso electoral? Bueno, tenemos que verificar que se dirige a las mujeres por ser mujeres, ¿no? O sea, esto es importantísimo, que se está dirigiendo a las mujeres por ser mujeres, no es en el marco de la contienda electoral, sino que es a las mujeres por ser mujeres. Ay, esta mujer no sabe, ya sabemos que las mujeres no saben gobernar, por ejemplo. Ese comentario es porque son mujeres, no es en el marco de cualquier contienda o en el marco de cualquier campaña, sino es por ser mujeres. Tiene por objeto menoscabar o anular el reconocimiento de los derechos políticos electorales, es decir, que haya cada vez menos participación política de las mujeres en cargos públicos. Tiene un impacto diferenciado a las mujeres o a las que se les violenta de esta manera, pues muy probablemente no van a querer el día de mañana ejercer un cargo. En cambio, pues un hombre puede decir, bueno, pues sí me aviento. Entonces, por eso hablamos de que es un impacto diferenciado. Se da en el marco de los ejercicios o de este ejercicio de estos derechos, ¿sí? O de un cargo público. Y se pueden presentar distintos tipos de violencias, como simbólicas, verbales, patrimoniales, económicas, físicas, sexuales, psicológicas, solo por mencionar algunas. Ahora bien, ¿quién puede ejercer la violencia política contra las mujeres en razón de género? Pues el Estado o sus agentes, ¿no? Cualquier funcionario, cualquiera que esté ejerciendo un cargo dentro del Estado. Partidos políticos o representantes de los mismos. Cuando un partido político habla mal de una candidata o genera una campaña negativa, etcétera, cuando lanza un spot, cuando dice, no, es que las mujeres no saben gobernar. Superiores jerárquicos, o sea, si una mujer se quiere lanzar y un superior jerárquico le dice, tú no te vas a lanzar porque va un hombre. Colegas de trabajo, comentarios como, ya vas a empezar a llorar porque las mujeres lloran mucho. Medios de comunicación o integrantes, y aquí se ha notado mucho, ¿no? Violencia contra las mujeres que están ejerciendo un cargo o que están en campaña. Campañas de difusión o campañas donde se estereotipa a las mujeres y entonces en vez de hablar de sus capacidades intelectuales o hablar de sus propuestas de trabajo, hablamos de cómo se viste, hablamos de que, cómo desempeña sus funciones y también las de la labor doméstica, ¿no? Particulares o grupos de personas, cuando un particular habla de una mujer y dice, ay, pues es que tú eres la esposa de y entonces tú vas a hacer lo que tu marido te diga. Ese particular que está diciendo esto, pues está estereotipando y está minimizando las capacidades de una mujer para ejercer el cargo. Entonces, como podemos darnos cuenta, pues son muchas personas, no solamente son candidatos, no solamente son partidos políticos, hay muchos actores que pueden ejercer la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, hay que entender bien esto y cómo se pueden presentar distintos tipos de violencia que confluyen en la violencia política. Al ser muchos los tipos de violencia que confluyen en la violencia política contra las mujeres en razón de género, depende mucho el caso y la situación que se está presentando para saber ante qué autoridad acudir y qué medidas son las que se deben de tomar. Por ejemplo, cuando el delito es un delito de carácter penal, ¿no?, que afecta a la integridad física, estamos hablando de un homicidio,
estamos hablando de golpes, de lesiones, violencia sexual, o estamos hablando que afecta a la integridad psicológica como amenazas, hostigamiento, o que afecta a la libertad, un secuestro, una desaparición. Cuando hay daños a la propiedad, que dañan el coche, que dañan el coche de la campaña, etc. La tipificación va a variar dependiendo de la ley, si es una ley federal o local, y a la autoridad con la que tendríamos que ir si se dan este tipo de violencias es a la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, las fiscalías electorales estatales y el INE o los OPLES, ¿ok? Entonces, cuando se dan estos delitos, como comento, se tiene que ir con estas autoridades. ¿Quiénes pueden denunciar cuando se presenta esto? La víctima directa, la mujer. En el caso lamentable, pensando en un feminicidio, pues no puede ir la víctima directa. Víctimas indirectas, ¿no? Familiares, por ejemplo. Cualquier persona que observe, porque recordemos que si nosotros nos damos cuenta que hay un entorno donde se está violentando a una mujer y no hacemos nada, o sea, hay una cuestión como de omisión o de permisividad, de que estamos permitiendo que esto esté ocurriendo, nosotros también caemos como violentadores. Pero cualquier persona puede ir y denunciar. Los partidos políticos pueden denunciar, el INE y los OPLES de oficio lo hacen, y la Fiscalía de Delitos Electorales y las Fiscalías Estatales de Delitos Electorales también de oficio lo hacen. Ahora bien, cuando todos los actos descritos en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales se presentan, ¿ante qué autoridad podemos ir? A la Fiscalía de Delitos Electorales, a las Fiscalías locales, a las Fiscalías estatales o el INE u OPLES, ¿no? ¿Y quiénes pueden denunciar? Igual las víctimas directas, indirectas, cualquier persona. ¿Qué acciones o actos descritos? Pues cuando se me sustrae información, cuando se presentan, cuando no me dan todo mi salario, vamos a decir, o los recursos que corresponden para el ejercicio de mi cargo, cuando hay una serie de comentarios que discriminan o que me señalan por ser mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Además, cuando hay delitos que incumplen cualquier obligación electoral contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o en la Ley General de Partidos Políticos, como por ejemplo no seguir las reglas de registros de mujeres en distritos perdedores, no cumplir con el principio de paridad o no cumplir con las reglas de financiamiento, entonces tendríamos que acudir al mismo partido político y señalar esta situación, al INE, a los OPLES o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, depende mucho de la acción que se esté cometiendo, con qué autoridades tendríamos nosotros que ir, ¿no? Y bueno, en este caso igual son las víctimas directas o indirectas o cualquier persona que pueda señalar, oye, en este partido político no están cumpliendo con el principio de paridad, o ¿qué crees? En este partido político están poniendo a las mujeres en distritos perdedores, ¿no? Y ya se sabe que eso no puede pasar, sino que tienen que estar distribuidos de forma equitativa en todos los distritos, sean de mayor votación, de votación intermedia o de menor votación. ¿Para qué? Para que no solamente a las mujeres las pongan en los distritos con menores votaciones. O las reglas de financiamiento, cuando nosotros o cuando se detecta que un partido político no está cumpliendo con el financiamiento que debe de dar a candidatas y candidatos, es decir, que hay mayores recursos para los candidatos hombres que para las candidatas mujeres, o que el recurso asignado para la capacitación de mujeres y su inclusión en la vida política, que es de 3% anual, no se está ejerciendo para esa finalidad, sino que se está destinando a otras cosas. Entonces, cuando ocurre eso, podemos ir y denunciar ante el partido político
y, como les digo, al INE o al OPLE, y ellos ya verán cuál es la sanción que se deba de estipular dependiendo del caso. Pero como nos damos cuenta, hay muchísimas acciones que confluyen en la violencia política contra las mujeres en razón de género. O sea, no es lo mismo hablar de que hay violencia sexual, que hay recursos diferenciados en el caso de mujeres y hombres, o que se difunden imágenes íntimas sin el consentimiento, que se estereotipa a las mujeres en medios de comunicación, a mujeres que son candidatas o que ya están ejerciendo un cargo. Entonces, hay muchísimos supuestos previstos en varias leyes, y entonces en ese sentido nosotros tenemos que saber con quién acudir en caso de que se presente cualquiera de estas situaciones, ¿no? Es importante y reiterar que esta violencia, la violencia política contra las mujeres en razón de género, insisto, se puede ejercer antes, durante y después de las campañas, y que los actores que pueden ejercer la violencia política contra las mujeres en razón de género son desde el Estado, sus funcionarios, particulares o grupos de personas, medios de comunicación, colegas superiores jerárquicos, partidos políticos. O sea, son muchos los que pueden ejercer, y no solamente son hombres, son mujeres que si cumplen alguno de los supuestos previstos en las legislaciones, entonces podrían ser acreedores de sanciones por violencia política contra las mujeres en razón de género. Una de los últimos avances en la materia, pues se llama la Ley 3 de 3, ningún agresor al poder, en donde hay un padrón de agresores y ellos no podrían ejercer un cargo para elección popular. Entonces, estamos hablando de estos avances que se están dando en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, para evitar que se siga históricamente o culturalmente ejerciendo esta violencia, y que tiene como consecuencia pues que las mujeres no quieran acceder o no quieran lanzarse en una campaña, porque saben que seguramente van a decir que si son novias de tal, que si son las amantes, o van a decir que pues es que esta mujer está muy fea y entonces ¿por qué está ejerciendo? ¿Por qué se lanza en una campaña? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es para ir limitando, ir erradicando esta violencia, y que tenga como consecuencia que cada día más mujeres accedan y quieran participar de la vida pública y de la vida política. Y bueno, ¿y cómo podríamos nosotros atender o evitar que se propague, que se ejerza la violencia política contra las mujeres en razón de género? Bueno, para empezar, habría que decir que también desde una labor institucional se está dando una serie de capacitaciones, y se han creado observatorios de forma institucional en todas las entidades federativas, en donde confluyen autoridades electorales, fiscalías, también los tribunales, y discuten estos temas, porque, insisto, esto es algo reciente. Las mujeres y el ejercicio del poder político son temas recientes. Si pensamos que las democracias liberales tienen más de 200 años, y que a nosotras, en el caso nacional, fue a partir de 1953 que se nos da el reconocimiento para ejercer nuestro derecho al voto, es una cuestión reciente, ¿no? Entonces se crean estos observatorios en donde se discuten estos temas. Pero bueno, a ver, si nosotros no estamos a nivel institucional, no pertenecemos a ninguna fiscalía, no pertenecemos al tribunal, no pertenecemos a los OPLES, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues tener una participación activa. Nosotros, si observamos que en el ejercicio de la campaña de cualquier candidata, porque aquí es una cuestión no partidista, el que se violente a una mujer que quiere ejercer cargos políticos, violenta a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque el día de mañana pues va a ser una cuestión más general, una cuestión de no queremos participar, sin importar de qué partido político, porque el costo es simbólico, el costo, o sea, me van a sacar información íntima que no tiene nada que ver con el ejercicio del cargo, porque, no, es que entrarle a la política van a tal vez amenazarme. Entonces, el costo es para todas las mujeres. Entonces, si nosotros observamos, sin importar de qué partido político sea, que se esté ejerciendo violencia política, pensemos
que en Twitter, que en Facebook, que en alguna red sociodigital se dice algo de alguna candidata, ojo, por ser mujer, es que esta mujer no debiera de postularse al cargo, porque cuando han visto que una mujer puede crecer bien en la política, o cuando han visto que una mujer tiene capacidades de liderazgo. Cuando nosotros observamos eso, insisto, sin importar de qué partido político seamos o qué ideología política tengamos, debemos de denunciarlo, porque no es por ella, no es por ese partido político, es por todas como colectivo, las mujeres, ¿no? Y denunciarlo ante la policía cibernética. Hacer observatorios, hacer este análisis de cómo a veces se está dando en el marco de las campañas políticas y se ejerce la violencia contra las mujeres por ser mujeres, ¿no? También a nivel de ciudadanía y a nivel de organización de la sociedad civil han hecho una serie de observatorios, y son observatorios que van viendo cómo se van desarrollando las campañas políticas. Entonces, en ese sentido, pues estos observatorios analizan cuál es el contexto y pues indican que en el caso nacional, bueno, es un contexto permeado por la violencia, pero en el caso de las mujeres es diferenciado. Pero ahora, nosotros como ciudadanas o como personas, individuos que pertenecemos a esta comunidad política, insisto, es observar y denunciar. Denunciar ante el INE, denunciar ante los OPLES. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que esto se siga replicando. Es una cuestión cultural que tenemos que ir desarraigando, ¿no? Y entonces, pues denunciamos ante Policía Cibernética, denunciamos ante el INE como ciudadanos, como personas, como individuos que podemos ejercer estos derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros denunciamos, vamos limitando a estas personas, a estos violentadores que quieren o que les gustaría tal vez que las mujeres no participáramos en la política. Entonces, es hacer este ejercicio activo de nuestra ciudadanía y estar constantemente vigilando para evitar que estos tipos de violencia se repliquen de forma cultural e histórica.